Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Y bueno, vamos a seguir leyendo del libro del ADN básico de Theta Healing. Y nos quedamos ayer, bueno, en el vídeo anterior, nos quedamos, dijimos que íbamos a seguir por las ondas cerebrales, ¿vale? Entonces, estamos en la página 38 si tienes el libro antiguo. Y si no, en el capítulo 3, la sección de las ondas cerebrales. Dice así: para entender el estado Z, debes primero entender cómo funcionan las ondas cerebrales. Hay 5 frecuencias diferentes: beta, alfa, zeta, delta y gamma. Estas ondas cerebrales están continuamente en movimiento, ya que el cerebro produce constantemente ondas en todas las frecuencias. Todo lo que hace y dice está regulado por la frecuencia de las ondas cerebrales. En cada situación predomina un tipo de frecuencia. Yo sé que esta información, igual que en el vídeo anterior cuando hablábamos de los pensamientos, es como que, pero si eso ya lo sé, ¿no? Es como información que ya la conocemos. Pero, por ejemplo, en el caso de los pensamientos y del lenguaje que usamos, sabemos, la teoría no la sabemos siempre al dedillo, pero no lo aplicamos en nuestro día a día. Por eso es importante volver a leerlo y volver a recordar lo que nos están diciendo ahí, porque debemos llevarlo al día a día y debemos usar todo este conocimiento. De nada nos sirve saber mucho o conocer mucho si no le estamos dando uso. Esto se trata de un entrenamiento mental y algo que se trabaja todos los días. Por lo tanto, lo de las ondas cerebrales es súper interesante porque te va a dar información que seguramente antes habías pasado por alto o información nueva. Dice: onda cerebral beta. Mientras piensa, habla y te comunica, estás en estado beta. Las ondas beta tienen una frecuencia de 14 a 28 ciclos por segundo. Cuando estás en beta, estás activo y alerta. Alfa es el puente entre beta y zeta. En el estado alfa, tus ondas cerebrales se mueven a una frecuencia de 7 a 14 ciclos por segundo. En esta frecuencia, en alfa, estamos en un estado mental muy relajado, meditativo. Las ondas alfa son las que dominan cuando ensueñas y te entregas a la fantasía y denotan un estado de conciencia relajado y desvinculado de lo que te rodea. Es decir, beta es cuando, por ejemplo, pues estamos hablando, ¿no? Yo ahora estoy hablando así con vosotros, contigo, y estoy en beta. Si yo dejo de hablar, cierro mi ojo y empiezo a tener o a pensar en algo que a mí me produce placer, por ejemplo, entro en alfa. Eso es lo que se refiere aquí. Por eso le llama el estado de ensoñación. Las personas que no funcionan bien en esta frecuencia experimentan problemas de memoria. Por ejemplo, si eres consciente de que tuviste una meditación o un sueño muy revelador, pero no lo logras recordar con detalle, o no logras recordar los detalles, es que no se generaron suficientes ondas alfa. No se posee el puente entre la mente subconsciente y la mente consciente. Para entender mejor el estado alfa, cierra los ojos e imagina una puesta de sol. Visualiza en tu mente el sol casi entrando en el océano y las gaviotas volando a ras de la orilla del mar. Este es el comienzo para inducir el estado alfa. Cuando hicimos pruebas de electroencefalografías con personas que practican la sanación energética Reiki, observamos que estaban usando la onda alfa del cerebro. En Reiki, el practicante trae la fuente a su cuerpo. La energía se canaliza entonces a través de las manos para sanar a otra persona. El electroencefalograma mostró que cuando esta energía divina entra en el cuerpo del sanador y pasa a sus manos para sanar, el cerebro del sanador está en estado alfa. Es sabido que el estado alfa se puede aliviar, en el estado alfa se puede aliviar el dolor y que es útil en la sanación. Por tanto, beta cuando estamos más activos, alfa cuando estamos en ese estado de ensoñación, zeta, el estado zeta es un estado de relajación muy profundo. Este es el estado que se utiliza en la hipnosis
y es el estado de sueño. La velocidad de las ondas cerebrales decrece a una frecuencia de 4 a 7 ciclos por segundo. De hecho, los sabios meditan horas y horas para alcanzar este estado, en el cual tienen acceso a la calma absoluta. Podríamos decir que las ondas Z son el subconsciente, ya que rigen la parte o capa de nuestra mente que está entre lo consciente y lo inconsciente. Allí residen nuestras sensaciones y memorias. También rigen nuestras actitudes, creencias y comportamientos. Las ondas Z son siempre creativas y se caracterizan por su carácter inspirador y por brindarnos sensaciones muy espirituales. Es decir, las ondas Z son el subconsciente, ya que rigen la parte o capa de nuestra mente que está entre lo consciente y lo inconsciente. Vale. Nos dice que estas ondas cerebrales Z nos ayudan a acceder a nuestro subconsciente y en nuestro subconsciente es donde se guardan todas las creencias, memorias, recuerdos del pasado. Es como esa cajita de Pandora donde tenemos toda la información a la cual tenemos que acceder para cambiar toda esa creencia y hacer el subconsciente consciente para poder liberarlo. Hay una frase que ahora mismo no me acuerdo de quién la dijo, creo que es Carl Jung. Sí, que dice, creo, hasta que no haga consciente el inconsciente, no te darás cuenta, no me acuerdo de las palabras, pero es como, hasta que no saques de esa cajita de Pandora toda esa información y la saques a la luz, no podrás liberarte. Porque tenemos toda esa información ahí guardada. Entonces, si no accedemos a ella y la liberamos, siempre la vamos a tener ahí. Y nuestra vida siempre va a ser lo mismo, porque toda esa información es la que nos hace actuar, la que nos hace decidir. ¿Vale? Creo que era hasta que no hagas consciente el inconsciente, seguirás tomando las mismas decisiones. Es decir, seguirás actuando igual. No recuerdo las palabras con las que lo decía, pero bueno, básicamente viene a decir esto. Luego tú lo buscas y si quieres me lo dices, me lo recuerda. Me la vamos a seguir. Se cree que este estado nos permite actuar por debajo del nivel de la mente consciente. Z es la primera fase del estado de ensoñación, estado del sueño. Este es el estado que logras cuando estás, por ejemplo, en la cima de una montaña completamente absorto en todo lo que te rodea. En este momento de profunda comprensión interna, experimentas el conocimiento absoluto de que Dios es real. Sabes que Dios existe, que simplemente es. En este momento estás en Z. Cuando accedes al estado Z e invocas al Creador, te conectas con el Creador para sanar instantáneamente a una persona. ¿A qué se refiere? Cuando entramos en estado Z, en esa onda cerebral, es como que nos habla de Dios, de la fuente, porque podemos sentir esa energía. A través de esa conexión reconocemos esa quietud, esa paz que emana esa energía de amor incondicional del Creador, de Dios. A eso se refiere. Pues te habla del ejemplo de la cima de la montaña, porque tú estás en esa cima de la montaña contemplando la belleza que hay alrededor, pero no hace falta que estés en la cima de una montaña. Muchas veces has ido a la playa o has ido a algún lugar tan bonito que te ha entrado esa sensación de wow. Y a través de esa sensación tú puedes estar en ese estado Z y puedes conectarte a la maravilla de la vida, a la esencia de la vida. A eso se refiere. Y bueno, luego nos habla aquí de las sanaciones instantáneas, es decir, eso lo veremos más adelante, cuando se manda sanación a una persona. Yo he sido testigo de hacer sanaciones instantáneas, he sido testigo de cómo se han hecho. De un dolor de barriga, de un dolor de cabeza, de mandarle sanación a la persona y al instante decir, es que ya no me duele. Eso es posible. Y se hace en ese estado Z. En Theta Healing, cuando nos visualizamos saliendo de nuestro cuerpo a través del chakra de la corona y flotando por encima de nuestra cabeza, eso es una meditación que la veremos más adelante que nos propone Vayana para acceder al estado Z. Para acceder a la energía de
nos está diciendo que cuando hacemos esa meditación y nos visualizamos saliendo de nuestro espacio por la coronilla, el electroencefalograma demuestra que el cerebro sigue en alfa. Alfa era el estado anterior, la onda cerebral anterior a zeta. Pero cuando elevamos nuestra conciencia a través de la coronilla con el pensamiento enfocado en ascender y descubrir a Dios, el cerebro automáticamente cambia a un estado zeta puro según lo registra el electroencefalograma. Es decir, nosotros empezamos a imaginar que salimos de nuestro espacio, que nos vamos a dirigir a conectarnos con el Creador en la meditación que nos propone Vayana a través de los planos de existencia. Y ella nos dice que en cuanto hacemos la intención de salir de nuestro espacio, nuestro cerebro sigue en alfa. Pero en cuanto ponemos la conciencia en ascender hasta el Creador, el estado automáticamente pasa a zeta. O sea, fijaros si es potente. ¿Vale? Ahora dice, ¿qué querían decir los antiguos con las palabras asciende y pide la ayuda de Dios? Cuando te visualizas elevando tu conciencia por encima de tu cabeza a través de la coronilla y asciendes para pedir la ayuda de Dios, tus ondas cerebrales cambian instantáneamente a zeta. Lo comprendí cuando me preguntaron qué era lo que yo hacía en mi lectura. Lo que hacía era sentarme frente a la persona, sostener sus manos en las mías e imaginarme ascendiendo y saliendo de mi espacio, orando para que Dios me concediera la lectura que la persona necesitaba. Dios me lo concedía porque me mantenía en estado zeta. Aquí Vayana nos está hablando, cuando hacemos lectura intuitiva en Theta Healing, hacemos eso. Le pedimos permiso a la persona, entonces cogemos sus manos porque al tocar a otra persona se establece el contacto a través también de las células de nuestro cuerpo, el contacto celular, no solo de la energía. Y podemos leer la energía de la otra persona, podemos acceder a su subconsciente. De eso nos está hablando. Y ella dice que cuando lo hacía, cuando lo practicaba, accedía al Creador a través de ese estado zeta y podía hacer la lectura a la otra persona. ¿Vale? La lectura simplemente consiste en que viene una persona a vernos y nos dice tengo algo, o por ejemplo me duele mucho el estómago, entonces nosotros nos conectamos a través de esa onda cerebral zeta y le pedimos al Creador, te pido hacer una lectura para esta persona y nos puede mostrar el origen de ese dolor de estómago, de dónde viene, si hay alguna creencia asociada, etcétera, etcétera. A eso se refiere con hacer una lectura. Luego pasamos a la onda cerebral delta. Estamos en estado delta cuando dormimos profundamente. En el estado delta, la velocidad de las ondas cerebrales decrece a una frecuencia de 0 a 4 ciclos por segundo. Ya te das cuenta de que aquí la actividad cerebral es muy baja. Esta es también la onda cerebral en la que estamos cuando de súbito suena el teléfono e intuitivamente sabemos quién llama. No sé si te ha pasado a veces este ejemplo, ¿no? De que o llaman al timbre o llaman por teléfono y es como que te viene el pensamiento de es mi padre, o es mi vecina, o es mi amiga. Y después decimos, pero ¿cómo he sabido yo eso? ¿Cómo he tenido esa información? Es porque la mente está en delta, ¿vale? Y luego pasamos a la onda cerebral gamma. Cuando estamos aprendiendo y procesando información, nuestro cerebro está emitiendo ondas gamma. Las ondas gamma estimulan la secreción de la endorfina beta y parecen ser las responsables de las funciones más complejas de la mente, incluyendo la percepción y la conciencia. En este estado, la velocidad de las ondas cerebrales alterna entre 40 y 5000 ciclos por segundo. Fíjate la diferencia de con las anteriores ondas cerebrales. Creo que cuando estamos en zeta o gamma, estamos en el estado más apto para la sanación instantánea. En el milagro de una sanación instantánea, el cerebro puede ir de 4 ciclos por segundo a 5000 ciclos por segundo. Se ha observado que en situaciones de emergencia, el cerebro alterna entre gamma y zeta. El cerebro puede ir de 4
a 5.000 ciclos por segundo. Imagínate que ha habido un accidente y nosotros ya tenemos manejo en entrar a ese estado Z. Entonces, nosotros ahí queremos hacer, o de alguna manera, mandar sanación o contribuir a que la persona que ha tenido el accidente mejore, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre este ejemplo. Entonces necesitamos estar en Z, pero necesitamos también estar alerta para ayudar a esa persona. Entonces, a eso se refiere. Y es cuando también somos testigos de la sanación. Nuestra mente entra en Z para conectarnos al Creador, pero luego también estamos alerta a lo que estamos haciendo, a esa sanación instantánea, en este ejemplo que te estoy poniendo. Entonces vamos alternando entre ambas frecuencias cerebrales. ¿Vale? Eso es lo que nos dice aquí. Vale. Las ondas gamma desaparecen cuando una persona está bajo anestesia. Estas también podrían ayudar a enlazar los distintos estímulos sensoriales para dar forma al objeto determinado que percibimos. Este proceso es tan eficiente que ni siquiera nos damos cuenta de qué ocurre. Al registrar la actividad de las neuronas en la corteza visual, se observa que la sincronización en la banda gamma enlaza las partes de la corteza estimuladas por el mismo objeto y no las estimuladas por objetos diferentes, lo cual implica que los ritmos gamma desempeñan un papel en este proceso de enlace. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, los estímulos relacionados con el color, la forma, el movimiento y la ubicación de un determinado objeto se procesan de forma diferente en la corteza visual y es necesario enlazar y relacionar todas estas características en una sola entidad para que nuestra mente pueda percibir ese determinado objeto, por ejemplo, las características de un objeto, su forma, su textura, cómo a través de esas conexiones neuronales de las que antes nos he hablado, hacemos esas conexiones para traducirlo en un objeto. Pues esas diferentes formas, por ejemplo, pues es un cuadro, o es un ventilador, se establecen esas conexiones neuronales y las enlazamos todo en ese objeto en concreto. Esto se conoce como el problema de enlace, lo que podría ser la razón por la que una persona acumula memorias flotantes cuando está inconsciente. Y se cree que los ritmos gamma ofrecen una solución. ¿Qué son las memorias flotantes? Aquí que se está adelantando. Las memorias flotantes, para aquellas personas que no hayan leído el libro, son recuerdos. Por ejemplo, cuando una persona está inconsciente, imagínate una operación y en esa operación a la persona le han puesto anestesia, está dormida, pero esa persona puede estar percibiendo todo lo que los médicos o los profesionales de la salud, imagínate que la están operando, todo lo que hablen esas personas, imagínate el médico que dice, uff, qué negro lo tiene esta persona, veremos a ver si salga adelante o no. Todo esto es captado por el inconsciente de la persona. Y eso puede llegar a afectarle a la persona. Y todo eso, toda esa información, aunque la persona luego salga de la operación, puede generar en ella trauma. Porque eso se ha quedado en nuestro subconsciente en forma de memoria flotante. A eso se refiere. Entonces, por eso dicen que cuando hay un enfermo que está en coma, todo lo que hable delante del enfermo, esa persona que está enferma, lo va a absorber en su mente. Por eso te dicen que hasta cuidado con lo que habla, que pensamos que están dormidos y no se enteran de nada, pero sí se están enterando. A eso se refiere con las memorias flotantes. Entonces nos dice, esto se conoce como el problema del enlace, lo que habíamos hablado del objeto, lo que podría ser la razón por la cual una persona acumula memoria flotante cuando está inconsciente. Y se cree que los ritmos gamma ofrecen una solución. De hecho, este proceso es tan eficiente que apenas somos conscientes de que ocurre. Más adelante hablaremos de las memorias flotantes y nos va a quedar más claro este concepto. Porque si explicamos más nos vamos a adelantar. ¿Vale? A lo que nos interesa aquí es quedarnos con el entendimiento de qué hace cada onda cerebral, qué hace delta, gamma, zeta.
Y luego cuando veamos memorias flotantes y veamos cómo se pueden liberar, entenderemos mejor este apartado, ¿vale? Así que aquí lo dejamos, te mando un abrazo fuerte, te mando amor incondicional directo desde el 7º plano de existencia, desde el Creador, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Mua!